Hola, bienvenidos a todos los que nos sintonizan y bienvenida también Krista Walters, nuestra invitada del día de hoy, la nueva presidenta del Movimiento Cívico Nacional. ¿Qué tal, Krista? ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Pues muy bien, muy emocionada y muy contenta de poder estar contigo hoy. Gracias por el espacio. Para quienes nos están viendo, Krista es un anuncio casi exclusivo. Sos la nueva presidenta del Movimiento Cívico Nacional desde el lunes de esta semana. Lunes de esta semana, así es. Lunes 15, justo sí. El aniversario 15 de MCN. Sí, este año cumplimos nuestro 15 aniversario y por eso también celebramos a lo grande con los valores, con los principios y con lo que nos gusta mucho, que es la acción por el país. Ese fue el lema de la campaña, ¿no? Sí, ese fue el lema, acción, que a veces hay muchas personas que hablan muchísimo, pero la acción no está. Entonces, nosotros en el MCN somos no solo los que hablamos, pero de los que hacemos que las cosas pasen. Justamente ese lema es por el que te quería preguntar. ¿De dónde viene? El no dejemos que nos pasen cosas, sino que hagamos que las cosas pasen. Sí, yo creo que en Guate hay muchísimo potencial en la juventud. Y creo que hemos visto en otros países cómo los jóvenes a veces se guían por las ideas incorrectas y ese potencial se desperdicia o se utiliza en causas que tienen un impacto negativo en el país. Entonces, para nosotros ha sido súper importante promover que los jóvenes estén formados en las ideas correctas, y para nosotros esas ideas correctas son las ideas de la libertad, de defender pues la vida, la propiedad privada, y que hayan límites al poder público, todo esto con muchísima participación ciudadana. Entonces vemos necesario alentar a más jóvenes a que hagamos que las cosas pasen, no dejemos que nos pasen cosas como le pasaron a los jóvenes en Nicaragua, a los jóvenes en Venezuela, o muchos jóvenes que se dejaron llevar en Colombia, en Chile por algún momento. Y en esa vía, con esa visión de movimiento, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué hace el MCN o qué es el MCN para quienes no lo saben? Sí, el MCN pues es el Movimiento Cívico Nacional. Nosotros somos una asociación civil, es decir, que somos ciudadanos. Somos ciudadanos que promovemos entonces un sistema político en específico que es la República. Y la República, ¿por qué? Porque es ese sistema donde hay frenos y contrapesos, hay límites al poder público, nadie está por encima de la ley y sobre todo se garantizan derechos individuales como lo son la libertad, la propiedad privada y la vida. Entonces nosotros no solo promovemos esto entre los jóvenes, formándolos a través de un programa que es el programa de integrantes del MCN, formándolos en estos principios, en estos valores, en ser críticos con lo que pasa en el país, siempre con este fundamento, claro, y donde puedan tener una plataforma en donde ejercer su liderazgo. Entonces tenemos esa parte de formación cívica en el MCN, pero también como una asociación civil, siendo parte entonces de la sociedad civil, hacemos un contrapeso a cualquier tipo de abuso que nosotros identifiquemos por parte del poder público, y esto significa abanderar ciertas causas que avancen esos principios, esos valores, pero también propuestas. Y a eso regresamos también, digamos, a la campaña que hemos tenido este año para celebrar nuestros 15 años, que, claro, muchas veces nos quejamos de lo que pasa, nos aburrimos, ya no soportamos muchas cosas que pasan en el país. Puede ser carreteras, puede ser el aeropuerto, puede ser la lluvia, puede ser el sistema de educación, hay muchísimo. Y es lamentable que haya muchísimas cosas en las cuales nos sintamos así de frustrados, pero precisamente ese es el punto de cómo nosotros ciudadanos tomamos las riendas y tomamos el rumbo del país y proponemos y decidimos hacia dónde debería de ir. ¿Tú ibas en MCN desde el 2018, más o menos? No, 2019. Casi. Sí. ¿Cómo llegaste al MCN? Es divertido porque yo ya conocía el MCN. El MCN lleva existiendo desde el 2009. Me recuerdo que tenía algunos amigos en la universidad que participaban de algo que se llamaba en ese entonces Juventud MCN.
que creo que es lo que se ha transformado a ser entonces el programa de integrantes que tenemos. Pero nunca me involucré directamente estando en la universidad. Después, cuando me gradué en el 2019 de Ciencias Políticas, recibí una llamada, como a los 2 días, la verdad, de mi graduación. Recibí una llamada de José Echeverría, que era el presidente del MCN, preguntándome si a mí me interesaba pues darle seguimiento y fiscalizar entonces la elección de Cortes de ese año, la famosa elección de Cortes que no terminó, que duró años, pero que empezó en el 2019. Y pues quedamos, me convenció de unirme al MCN en ese entonces, específicamente para ese tema, para Cortes, para ver la justicia, y promover también como esta campaña de justicia independiente de qué debería de pasar para que esa elección, digamos, tuviera un buen resultado y lamentablemente nos topamos con un montón de retos, pero algo muy, muy bonito fue que nosotros desde el MCN dijimos en ese entonces, los plazos importan. Y nos decían, ay, ustedes, ¿por qué les importa tanto una fecha si solo es un día, el 13 de octubre, que tienen que estar juramentados los magistrados? Es solo una fecha, solo es un plazo. Pero ya vemos cómo las fechas, los plazos, la alternancia en el poder es tan importante, así como lo fue en la justicia, en los magistrados del organismo judicial, como lo puede llegar a ser en el Ejecutivo o en el Legislativo. Pero sí, llegué en el 2019 con esa misión de darle seguimiento y fiscalizar pues la elección de Cortes. Y estuve, digamos, que medio tiempo trabajando en el MCN, hasta que después tuve el reto y una oportunidad súper bonita de coordinar entonces las relaciones estratégicas del MCN ya a finales del 2021, que fue súper enriquecedor en el sentido de que era pues todas esas relaciones, colaboraciones que tiene el movimiento con organizaciones, tanto acá en Guatemala, pero en el exterior, en la región. Y eso ha tenido un impacto bastante grande en el sentido de que a través de ello podemos contar las historias que están viviéndose en Guatemala, que muchas veces se cuentan historias negativas de Guatemala, historias negativas de la sociedad civil, del empresariado, de los jóvenes, de todo lo que está pasando en Guate, pero hay matices que es necesario que salgan a la luz y que muchos actores con relevancia y que muchos actores que toman decisiones públicas deberían de saber. Entonces esa ha sido una labor también que tuve a mi cargo con las relaciones estratégicas del MCN y pues ahora que ha sido el paso a la presidencia del movimiento. Entonces empezaste fiscalizando la elección de Cortes, luego fuiste de alguna manera casi una embajadora del MCN en Sí. el mundo y ahora la presidente. ¿Cuál dirías que es el mayor logro que has visto, tangible o intangible, del movimiento desde que tú estás ahí? Crear una comunidad. Para mí ese logro ha sido enorme, en que hay muchísimos jóvenes que están perdidos en Guatemala, que ven redes sociales, ven Twitter, ven Instagram, más Twitter diría yo, donde se caldean muchísimo las cosas y ven que hay gente diciendo que fulanito de tal, pero que este otro problema, pero esta otra prioridad. Y mucho se queda en la coyuntura, en la famosa coyuntura, pero no hay una guía o una estrella norte de defendamos ciertos principios, ciertos valores antes de defender personas. Sí, para nosotros en el MCN es importante defender principios y no personas, y por eso nosotros llenamos, digamos, ese vacío donde los jóvenes pueden aprender de los principios y los valores necesarios para garantizar las instituciones. Somos una plataforma precisamente para que los jóvenes ejerzan su liderazgo, para que ellos aprendan cómo valorar ciertos principios, ciertos valores republicanos. Y hemos creado una comunidad cívica grande, muy, muy bonita, una comunidad cívica donde hay jóvenes que se encontraron en el MCN y ahora son mejores amigos.
Son jóvenes que antes decían, ay, bueno, quizá los bloqueos no están tan mal porque no hay otra alternativa. Pero después se ven enfrentados al mundo real o a los principios o a ese trasfondo argumentativo de por qué defender la libertad, los derechos es importante y no se vale pasarse por los derechos y las libertades de otras personas para hacer valer los míos. Y que luego cambian de opinión y dicen, no, es cierto, bloquear no es la alternativa. Creo que podemos ser propositivos, podemos buscar otras salidas, podemos buscar entonces la institucionalidad de fondo, mejorar la institucionalidad del país para que no tengamos que enfrentarnos a cuestiones como esas otra vez. Entonces yo te diría que la comunidad cívica que ha logrado el MCN es grande, es poderosa, tiene incidencia en lo que pasa en el país con más de una causa. Entonces me entusiasma mucho porque los jóvenes siempre es esa famosísima frase de son el futuro del país, pero yo veo que estos jóvenes están haciendo que las cosas pasen. Uh-huh. ¿Cuántos integrantes tiene MCN? Ahora tenemos 250, con miras obviamente a duplicar, triplicar en el mediano y largo plazo, porque la voz de los jóvenes tiene muchísimo impacto. Tal vez una anécdota, hace unos años nosotros realizamos un estudio que se llamaba Humanizando la Política y era sobre la representatividad y la participación ciudadana, de cómo los guatemaltecos, muchos no nos sentimos representados por nuestros diputados en el Congreso, por las personas que toman decisiones públicas. Entonces, ese estudio lo hicimos con jóvenes, pero luego también lo presentamos jóvenes. Y entonces estábamos en el Congreso, tuvimos una audiencia con la Comisión de Asuntos Electorales y era impresionante ver cómo jóvenes, o sea, y mujeres además, creo que también eso hay que añadirlo, estábamos haciéndole frente a toda esa comisión de asuntos electorales de diputados que nos doblaban la edad, haciéndonos preguntas, pero en serio, de esa manera se sienten los jóvenes y nosotros, claro que sí, lo tenemos acá con datos y no es algo que quizá ustedes no estén viendo como políticos, sino que es algo que probablemente estén ignorando a propósito. Entonces hacérselos ver y hablarles directamente a sus caras de cómo es el sentimiento joven, el sentimiento ciudadano. Y en ese momento incluso, bueno, unos meses después, tras tocar puertas también, diputado por diputado, hubo un avance para el dictamen de una iniciativa de ley que reformaba la ley electoral y que cambiaba de alguna manera como elegimos diputados. Entonces, esto de que los jóvenes pueden incidir en lo que sucede es totalmente cierto, es algo que se puede continuar haciendo y es necesario. Tú mencionabas que parte del trabajo que hiciste como encargada de relaciones institucionales del MCN era de alguna manera cambiar o evidenciar ciertos aspectos de la narrativa que hay sobre Guatemala. Ahora tú sos la nueva presidenta del movimiento, pero junto a ti hay un grupo grande y cada vez mayor de mujeres en Guatemala, tanto en el sector privado, sector público y sociedad civil, sí, que están generando una diferencia. Karina Herrera, vicepresidenta de la República, Carmen María Torreviarte, presidenta ahora del CACIF. ¿Qué dirías que dice tú eso sobre la narrativa que hay de la realidad guatemalteca y a qué retos crees que te podrías enfrentar tú como mujer a cargo del movimiento? Creo que van muchos relacionados al mérito. Obviamente hay brechas muy grandes en todo el país que hay que reconocerlas. Evidentemente el tema de educación hacia las niñas o hacia las mujeres es algo que es necesario que trabajar acá en Guatemala. Pero también en el círculo que yo me he movido, en el círculo que he trabajado de todos estos últimos años, veo que el mérito es lo número uno.
Y comparto con muchísimas personas que debería de ser lo número uno para poder acceder a cierto puesto, a cierto espacio, y que esto también vaya acompañado de la actitud, porque hay muchísimas personas que tienen herramientas, tienen capacidades y demás, pero a veces la actitud puede cerrar puertas. Y con los ejemplos que tú dabas, creo que es bastante alentador, y que creo que puede ser un ejemplo para más niñas, para más jóvenes, de que la verdad no nos fijemos en el género, fijémonos en las capacidades, en los méritos de las personas, y así no ver esa diferenciación entre, ay, bueno, si soy una niña o soy una mujer, me va a costar más llegar a este lugar, sino que quitémonos esa venda, o sea, vamos para adelante y que sea el mérito el que hable. ¿Tú crees que son importantes las cuotas de género? ¿En qué ámbitos? Digamos, para llegar a puestos como el que tú estás. No, cero. Y era pregunta, era tricky question devolverte la pregunta, porque no lo veo en ningún lado. O sea, no veo las cuotas de género como algo necesario. De hecho, muchas discusiones sobre la ley electoral giraron en torno a eso el último año. Y mi postura personal, pero también la postura del Movimiento Cívico Nacional, ha sido que no se incluyan cuotas de género, porque hay que basarse en el mérito, en las capacidades, en el profesionalismo de las personas, porque una vez metemos una cuota, ya sea de género o de otro tipo, vamos a tener que meter cuotas para todo. Y entonces, ¿dónde se quedan las capacidades de las personas? ¿Dónde se queda lo que pueden aportar a la mesa, más allá de cómo se identifiquen? Deshumaniza. A una persona le vuelven un número, básicamente. También. Ok, interesante. Krista, con tu llegada ahora a la presidencia, otra pregunta curiosa. ¿Hay algún cambio previsible para el MCN, o es más que un cambio de capítulo, solo un cambio de hoja con la nueva presidencia? Yo lo veo en que es un momento muy emocionante para el MCN, porque nosotros tenemos una estrategia a largo plazo, y una de mis misiones es poder seguir en ese camino y cumplir esa estrategia que nosotros hemos delimitado como equipo, como movimiento. Y la verdad, tenemos varias causas a las que atendemos. Obviamente no las atendemos todas a la vez, porque si no sería bastante difícil, pero te digo que para nosotros cambiar la manera en que se eligen diputados es importante. Entonces eso tiene que ver muchísimo con la ley electoral. También, pues, que haya una justicia independiente, ahora con lo que se viene con el tema de cortes, pero otras elecciones constitucionales que se vendrán en los próximos años definen muchísimo la institucionalidad y el balance de poderes en el país. También, pues, promover la libertad económica, que es uno de los pilares para nosotros, para que este país pueda prosperar. También está entonces la fiscalización, o promover que haya una mejor calidad educativa en el país, y eso tiene muchísimo que ver con lo que hemos hecho recientemente para, coloquialmente, destapar el pacto colectivo. Y la última causa que a nosotros nos llena muchísimo es, pues, evidenciar y, pues, hacer públicos esos abusos que vemos que puedan darse dentro de esta administración, de futuras administraciones, siempre con una base de principios republicanos y de límites al poder. Tema pacto colectivo, ya que lo mencionaste, por alusión. Contanos un poquito del trabajo que ha estado haciendo MCN en esa línea de destapar un poco qué hay detrás del pacto colectivo del magisterio. Sí, nosotros realizamos varios diálogos ciudadanos, le llamamos. En estos diálogos hablamos de los problemas que afectan a los ciudadanos. Y en uno de estos diálogos, hablando de educación, salió el tema de, a ver, el pacto colectivo de educación, cómo se negocia,
el liderazgo sindical tan dañino que ha tenido por años, vemos que gobierno tras gobierno logra negociar un acuerdo o un pacto que no necesariamente refleja mejoras a la gran cantidad de maestros, profesionales, docentes que son parte del Ministerio de Educación, pero tampoco entonces refleja una mejora en la calidad educativa. En lugar de estar escalando puestos a nivel regional de cómo están las habilidades de los niños, Guatemala va retrocediendo y va retrocediendo preocupantemente. Más tomando en cuenta, digamos, todos los efectos y el rezago de la pandemia. Entonces ha sido una preocupación grande. Y a partir de ello, pues decidimos enfrentarnos a un monstruo que ha tenido a varios gobiernos entre la espada y la pared y ha terminado ganando esas batallas, ese sindicato al negociar el pacto colectivo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es pues evidenciar cuáles son esos abusos, esos privilegios que incluye el pacto colectivo de educación en la línea de que muchos privilegios se ven para el liderazgo sindical. Pues hay dos partes, ¿verdad? El Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de Educación, que es con quien se negocia este pacto tan grande. Porque hay otros sindicatos, ¿verdad? Hay varios en cada ministerio. Pero este es el más grande que negocia este pacto que tiene muchísimo impacto. Entonces, en el presupuesto del ministerio, tiene un impacto en que se cometen muchas ilegalidades porque hay privilegios para el liderazgo sindical, en licencias, en poder no acudir a clases, en tener prerrogativas administrativas que no debería de tener y que solo le incumben o son necesarias para el Ministerio de Educación, no para un sindicato. Y son cuestiones que han pasado así gobierno tras gobierno, ¿verdad? Y que todos los guatemaltecos lo habíamos visto, lo sabíamos de alguna manera, quizá no en la profundidad que estamos sabiendo o entendiendo y conociendo ahora, pero que se ha sabido de cómo también este líder sindical, Joviel Acevedo, pues tiene la capacidad de movilizar a muchísimas personas, seguramente, y hemos visto de que ha sido coaccionando a muchos maestros para pues hacer protestas, pararse enfrente del Palacio, enfrente del Congreso, exigirle a las autoridades, pero esos abusos tienen que parar ya. Tienen que parar ya porque si no ponemos en la línea de fuego la calidad educativa, el futuro de la educación del país. Y lo que hemos hecho en el MCN ha sido pues destapar ese pacto colectivo. Te decía los abusos, privilegios que han habido en el anterior, pero nos hemos topado con una barrera que ha sido el acceso a la información pública, pero continuamos, digamos, peleando porque se hagan públicas el proyecto del pacto colectivo que se está negociando en este momento, pero también que se haga público entonces cuáles son las actas de las sesiones que se están negociando o las reuniones que se están llevando a cabo ahora, porque el pacto colectivo de educación, el proyecto con el que se está negociando no es público. Se nos negó esa información que de hecho no podría negarse esa información porque es pública, pero tiene una cláusula de confidencialidad, la cual no debería de tener, y que nosotros, además de agotar una vía administrativa dentro del Ministerio de Educación para pedir esa información, pues ya tenemos también, o ya hemos hecho otras acciones legales como un amparo, y estamos a la espera de ese amparo provisional ante la Corte Suprema de Justicia, pues para que se haga público, en el sentido de que un pacto colectivo no incluye información sensible ni ningún tipo de información que caiga bajo esas características que la Ley de Acceso a Información Pública dice que sí son confidenciales.
Entonces, para nosotros esa información no puede ser confidencial y es algo que los ciudadanos deberíamos de saber y tenemos que saber pronto. Ese amparo lo presentaron ayer, ¿verdad? 15 de... Lo presentamos el 27 de abril, pero en todo este tiempo la Corte no ha resuelto o no ha seguido con el proceso, digamos. Lo que seguiría sería una audiencia para que nos puedan dar también entonces ese amparo provisional, porque la petición que hicimos en ese amparo es que el Ministerio de Educación haga público el proyecto del pacto colectivo. Se enfrentan a fuerzas complicadas. Son un movimiento con una base importante de integrantes, no vamos a llamarle ideología, pero con unos valores y principios que rigen prácticamente todo su accionar. Son una ruta. Tienen, de alguna manera, capacidad de convocatoria. ¿Tiene futuro el MCN como un partido político? El MCN jamás va a ser un partido político. ¿Por qué? Es algo que hemos tenido bastante claro desde hace mucho tiempo, porque consideramos que es necesario que haya una organización de este calibre, de este tipo, con estos valores dentro de la sociedad civil. Porque muchas veces vemos, o en otros países hemos visto cómo los abusos del poder público o el autoritarismo que pueda devenir del poder público se come a la sociedad civil, y una vez se come a la sociedad civil, los ciudadanos pierden su libertad. Porque la sociedad civil es ese contrapeso al poder. Somos ese espacio donde las personas se asocian voluntariamente, que es, digamos, la riqueza de la sociedad civil, que es algo voluntario totalmente, donde nos juntamos con personas que tienen estos mismos valores, tienen estas mismas creencias, y específicamente el MCN lo hace para ser un contrapeso al poder y garantizar entonces la libertad y cuidar la libertad de los ciudadanos. No, siempre nos preguntan si vamos a hacer un partido político o si está en las aspiraciones, y la respuesta siempre es la misma, que no lo vamos a hacer, pero claramente estamos muy entusiasmados de poder formar liderazgos, y si eventualmente esos liderazgos deciden presentarse a contiendas políticas y llevar esta bandera del republicanismo, para nosotros sería muy bueno, claramente, porque esas ideas llegarían a espacios de tomas de decisiones y donde hace falta muchísimo personas que defiendan la libertad más que defender solamente sus intereses personales. Bueno, Krista, muchas felicidades. 15 años de trayectoria ya, y qué mejor manera que para empezar la celebración de estos 15 años que con un nuevo liderazgo. Evidentemente, pues también hay que agradecer a José Echeverría por su trabajo, pero ahora cambio de página, nueva presidencia. Te dejo el espacio para que, si quieres, tenés algún mensaje, algún llamado para que se hagan cosas y no dejemos que las cosas nos dejen pasar, y que le contes un poco a la gente que nos ve cómo pueden enterarse más sobre el trabajo que hace el MCN e incorporarse para apoyar si tienen interés en hacerlo. Excelente. A mí me gusta recordar muchísimo una frase que escuché de Kiko Méndez de Monasterio en España hace unos años, y él decía que la esperanza nunca es simple, por más pequeña que sea. Y yo creo que ese es un mensaje importantísimo para los jóvenes que a veces no saben qué está pasando en el país, están un poco confundidos, distraídos, pero que nunca pierdan la esperanza de que este país puede ser un mejor país para todos. Entonces, que todos podamos poner un poco de nuestros talentos, o mucho de nuestros talentos, para hacer de este país una Guatemala donde verdaderamente haya una república. Y claramente desde el Movimiento Cívico Nacional ese es nuestro propósito: formar liderazgos que crean en la república y que garanticen las instituciones de este país, siempre con pues la libertad como base. Y claramente es algo que continuaremos haciendo, y nos enorgullece muchísimo ser esa comunidad cívica tan grande acá en Guatemala, y que cada vez atraigamos a más jóvenes. Entonces,
Pueden conocer más de lo que hace el MCN en nuestra página mcn.org.gt, pero también en nuestras redes sociales que nos encuentran creo que en todos lados como MCN Guatemala. Bueno, muchas gracias, Krista, por tu tiempo. Nuevamente, felicidades y gracias. A seguir adelante. Vamos a estar muy pendientes del MCN en los años que vienen. Gracias.